Bueno, chicos, hoy nuestro tema es repasos de encabezamiento de materia, ¿sí? Tanto de materia como de clasificación. Em, para poder determinar la materia de un documento se requiere, en el primer paso, es examinar el documento para poder determinar el tema que trata el documento. En ocasiones debemos leer la portada del documento, el índice, la introducción. Esto nos va a permitir localizar el tema principal del documento, pero también en otras ocasiones eh, nos puede llevar a leer todo el documento, ¿sí? Si no nos ha sido útil la portada, el índice o la introducción, vamos a tener que leer toda la obra para poder determinar el tema que trata. Después tenemos la identificación, o sea, identificar. Una vez que ya hemos leído la portada, el índice, vamos a determinar, a identificar la materia principal o concepto principal, ¿sí? Para aquellos casos que lo mismo nos sirve para la clasificación, encontrar el concepto principal. En estos vamos a tener en cuenta siempre diferentes aspectos de la materia, tales como punto de vista del autor, de tiempo, de lugar, en el cual es muy importante ver estos puntos de vista. Pero también tenemos que tener eh, muy en cuenta eh, cómo es la presentación de este documento, ¿sí? Para poder, en este caso, cuando se trate de la clasificación, ¿sí? Vamos a poder, de acuerdo a su presentación, vamos a poder determinar el auxiliar, ¿sí? ¿Qué tipo de auxiliar vamos a utilizar? Lo mismo, de acuerdo a la presentación, cuál subdivisión vamos a determinar para la materia. Después tenemos el tercer caso, que es presentar la materia o presentar esa clasificación, ¿sí? La materia, em, ¿cómo lo vamos a presentar? Mediante los sistemas de clasificación. En este caso, nosotros manejamos la CDU y para determinar la materia, el CIERS. ¿Sí? Una vez que nosotros ya tengamos identificado el tema principal, por último, lo hacemos la presentación mediante signos y símbolos con CDU y mediante palabras con respecto al CIERS. Estos serían los pasos de cómo determinar, cómo encontrar el tema principal. Luego tenemos, cómo vamos, los principios que deben ser tenidos en cuenta al determinar la materia. Ustedes ya han visto los 20 principios, ¿sí? Bueno, acá esto es un resumen, ¿sí? De los 20 principios. Entonces acá, ¿qué vamos a tener en cuenta en el momento de determinar la materia? En primer lugar, una obra debe entrarse directamente bajo el término más específico que represente su contenido. ¿Sí? Vamos a representarlo por el tema más específico. En segundo lugar, debemos usar el término más común de acuerdo al tipo de usuario. Vamos a usar el más común cuando se trate de bibliotecas escolares, tanto primarias como secundarias. Y vamos a usar términos técnicos para los tipos de usuarios
de bibliotecas universitarias o bibliotecas especializadas. Luego tenemos en el tercero, si el término usado como encabezamiento tiene más de un alcance, deberá adicionarse un término encerrado entre paréntesis que delimite el sentido del encabezamiento. Recuerden que eso lo hemos visto tanto en las características del lenguaje documental como en el principio. O sea, cuando el término, en este caso, la materia, tiene la misma palabra, pero tiene diferente sentido. Yo acá le puse un ejemplo, por ejemplo, herencia, y en este caso tenemos temas que traten sobre biología, herencia que trate sobre la rama de biología. Y luego tenemos herencia que trate sobre derecho, ¿sí? Entonces sí vamos a tener que especificar con paréntesis eh, la dirección de ese tema. Luego tenemos los encabezamientos, siempre son, en este caso ustedes tienen que tener en cuenta que los encabezamientos siempre va a ser un sustantivo y deben usarse en lo posible en plural, como por ejemplo niños, mujeres, biblioteca, ¿sí? Pero cuando un mismo encabezamiento tenga un diferente alcance, según sea usado en singular o en plural, se deberá usar el que corresponda. Recuerden que también esto hemos visto bien en el principio eh, de lengua, estábamos en el principio de literatura, ¿sí? Lengua y literatura. Recuerden que ahí habíamos visto, ejemplo, cuando usábamos en singular y cuando lo usábamos en plural a ese encabezamiento. Por ejemplo, cuentos, recuerden que era cuando se trataba de la técnica de hacer un cuento, ¿sí? Sobre el género del cuento. O cuentos, que era cuando se trataba de la colección. Y por último, tenemos que tener en cuenta cómo está presentado ese documento para usar la subdivisión correspondiente, o sea, el subencabezamiento. Teníamos como subdivisión, de acuerdo a la presentación como materia, como forma, también estaban en los principios, ¿sí? En el caso de que nos daba un ejemplo de los diccionarios de, de alguna ciencia, por ejemplo, el diccionario de economía, entonces teníamos que determinar el tema principal, que en este caso era economía, y ahí podíamos usar la subdivisión de diccionario. Entonces era hay que tener muy presente la forma de presentación del documento. Entonces ustedes, para poder determinar tanto la clasificación como el encabezamiento, ustedes tienen que tener muy en cuenta que lo que nosotros hayamos encontrado como clasificación en la CDU tiene que tener relación con el encabezamiento de materia. Para eso, yo acá le puse ejemplos, ¿sí? A donde, por ejemplo, para libros, si nosotros estábamos catalogando, en este caso el sábado pasado, una alumna hizo una ficha de un diccionario, ¿sí? De idioma. Si nosotros estamos catalogando un material de un diccionario de francés, tenemos que tener en cuenta todos los pasos que ya hemos visto anteriormente,
¿sí? En este caso, ¿cómo está presentado esta obra? En forma de diccionario. El tema principal es la lengua francesa, ¿sí? Y cuando vamos a la CDU, ya dijimos que este tipo de material, la CDU nos da dos opciones para clasificarlo. Podemos ponerlo como, si lo vamos a tener como referencia, el numerito es 30 y tenemos que poner que es un diccionario, o sea, vamos a utilizar el auxiliar de forma de diccionario que es paréntesis 038. Y para decir que es de francés, vamos a usar el auxiliar de lengua, el signo igual 133.1. Entonces, ¿cómo queda acá? 30, paréntesis 038, signo igual 133.1. Esa sería una forma de clasificar este material. Pero también la CDU nos da una opción de clasificarlo con lingüística, ¿sí? Con la lengua. En este caso nos manda al 811. Ahí nos da la lengua, la lingüística. En este caso 811.133.1 nos está diciendo que es una lengua francesa. Y para poder decir que esa lengua francesa está en forma de diccionario, tenemos que poner el auxiliar de forma que es diccionario. Ese punto que está ahí, 811 punto, el punto reemplaza al signo igual que nosotros tenemos allá como el signo de la lengua. Lo podemos tener de estas dos formas, en este caso de los diccionarios, ¿sí? Y con respecto al encabezamiento, entonces, ¿cómo vamos a buscar en la CDU? ¿Sí? Vamos, ustedes van a ir a buscar, ustedes saben que está en forma alfabético, ¿sí? Vamos a buscar, en este caso, diccionario. Van a ir a buscar la palabra diccionario y ahí tienen que tener en cuenta, lean lo que dice, ¿sí? Em, la aclaración que tiene debajo de la palabra diccionario. Y ahí le va a decir que cuando se trate de una determinada lengua, ustedes van a colocar el lugar de esa lengua, ¿sí? En este caso, eh, el francés, guión, el tipo de lengua, no lugar, sino el tipo de lengua con la subclasificación o subencabezamiento de diccionario. En este caso tenemos francés, guión diccionario, podemos tener inglés, guión diccionario. Ahí ya nos está diciendo que va primero la lengua. Después cuando tengamos algún otro tipo de libro, en este caso yo le di un ejemplo de un libro de cuentos, ¿sí? Acá cuento La selva loca. En la CDU nosotros lo vamos a encontrar, si vamos directamente al general, cuentos 82-34. Y cuando vamos a encontrar la materia, vamos a buscar con la C en el CIARS y ahí vamos a encontrar dos, cuento y cuentos. Y ahí tenemos que leer las explicaciones y ahí vamos a encontrar que nos va a decir que cuento lo vamos a utilizar para aquellos libros que traten sobre la técnica de realizar un cuento. Y cuentos, ¿sí? Nos va a explicar que son para las colecciones, ¿sí? Tanto individuales como colectivas. Y en este caso es un cuento individual, va a ir cuentos.
Esa es la forma que vamos a ir buscando el encabezamiento. Por eso ustedes tienen que primero, en primer lugar, cuando estén haciendo la catalogación, ¿sí? Una vez que hacemos la descripción bibliográfica, hacer el encabezamiento y hacer la descripción bibliográfica con las 8 áreas, vamos a determinar la asignatura topográfica y nos vamos a la CDU a buscar el número clasificatorio y por último vamos a ir al CIERS. De acuerdo a lo que ustedes buscaron como tema principal en la CDU, lo van a buscar en el CIERS, porque ya han encontrado el tema principal. Y vamos a ver si ese tema, así como ustedes lo encontraron, nos acepta el CIERS. Y así vamos a ir buscando el término más específico, el más cercano a esa clasificación que ustedes hicieron. Por eso siempre le decimos que la clasificación con el encabezamiento tiene que ser todo tienen que tener relación. Y ustedes vean, acá en diccionario francés, nosotros tenemos el número principal y un auxiliar. Entonces, cuando nosotros tengamos en la asignatura topográfica un principal con un auxiliar, ya sea de forma, ya sea de lugar, ya sea ustedes han visto que en los auxiliares de dependientes, independientes, si nosotros tenemos alguno de esos auxiliares, es seguro que en el encabezamiento vamos a tener el encabezamiento más un subencabezamiento, ¿sí? Acá ya hemos visto, ¿ve? Que en el diccionario nosotros tenemos un principal, tenemos un principal y un auxiliar, ¿sí? Un auxiliar de forma. Y en el encabezamiento tenemos el idioma que es el principal, francés, y un subencabezamiento de forma que es diccionario. Esa es la forma de darse cuenta cuándo vamos a utilizar un subencabezamiento. Generalmente lo hacemos así, que es lo mismo que con el último ejemplo que yo le hice. ¿Para qué es un material especial? ¿Sí? Tenemos mapa de Argentina. El número principal de la CDU es el 912. Ustedes bien saben que para todos los mapas es 912 y va a acompañar con el auxiliar del lugar de acuerdo al lugar del mapa que están catalogando. En este caso yo le puse un mapa de Argentina. Entonces el número clasificatorio va a ser 912 paréntesis 82. Y cuando vamos al encabezamiento de materia, vamos a ver el encabezamiento de materia en el CIERS. ¿Cómo vamos a buscar? Por el tema principal, en este caso es un mapa. Vamos a ir a buscar la palabra mapa. Entonces ahí vamos a leer lo que nos dice ahí el CIER. Y ahí nos va a decir de que se debe ingresar por el lugar y con la subdivisión de mapas. En este caso, tenemos al revés de la clasificación. Nosotros en la clasificación 912 es el tema principal y el lugar está como forma. Y en el encabezamiento, fíjense, tenemos lo que figura como forma, lo tenemos como encabezamiento principal, Argentina, ¿sí? Y lo tenemos como subencabezamiento al tema principal de la CDU 912. Y nosotros lo tenemos como un subencabezamiento, ¿sí? Por eso hay que leer bien y acá está de acuerdo a los principios, ¿sí? Entonces,
Por eso hay que fijarse bien en el momento de determinar la materia. Eso era lo cómo quería yo llegar a ustedes para que hacer la clasificación, porque vi que tienen mucha duda en el momento de buscar la materia. Por favor, fíjense cuando ustedes estén catalogando en su fichita, verifiquen todos aquellos que no han podido presentar la ficha el sábado pasado, verifiquen su asignatura topográfica, qué es lo que ustedes han encontrado como tema principal para poder buscar en el CIERS la materia y ver si es aceptada o no, si tiene una leyenda de cómo, si tenemos que hacer con subdivisión, o sea, con subencabezamiento, y poder determinar así la materia. Siempre tiene que tener relación, sabiendo que si en la asignatura yo tengo un auxiliar, es seguro que en el encabezamiento voy a tener un subencabezamiento. Eso es lo que quería hacerle notar a ustedes, cómo tenemos en la clasificación y cómo está en el encabezamiento. Algunos chicos dicen, no sé buscar en el CIERS, pero para buscar en el CIERS, nosotros tenemos que tener en primer lugar la clasificación. Cuando nosotros tenemos la clasificación, ya hemos encontrado ahí por lo menos el tema principal, ¿sí? Para buscar el numerito. Y bueno, ahí con eso vayamos al CIER para ver si nos permite o no usar ese término que hemos encontrado o si nos remite a otro a través del véase o el véase además. Tenemos que tener muy en cuenta esas referencias del véase y véase además para poder determinar la materia. Todo eso tienen que tener en cuenta ustedes, la leyenda. Encontrar el encabezamiento y leer lo que dice debajo de ese encabezamiento, ¿sí? Porque ahí nos está explicando, ahí está aplicando los principios, ¿sí? Por eso es muy importante eh, leer bien y si nos dice véase además, vamos a buscar o véase, nos remitimos y leamos y veamos, así vamos a ir encontrando la materia específica de ese material. ¿Sí? Le dejo entonces con estas inquietudes y repaso que hicimos y para el próximo sábado, por favor, va a ser esta presentación de la ficha que tienen que hacer, vamos a poner nota. O sea que son trabajos, el primer trabajo que fue del sábado, han aprobado ese trabajo nada más que las 3 alumnas que subieron su fichita. Mal o bien, pero la subieron. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, en ese trabajo práctico han aprobado nada más que ellas 3. Ahora, este sábado, ¿sí? Van a presentar otra fichita, ¿sí? Yo les voy a leer acá, presten atención, qué tipo de ficha va a ser cada uno para este sábado. Todos tienen que tener su fichita y nosotros con la lista vamos a pedir qué alumno la va a subir su fichita que le tocó. Y sí, entre todos la vamos a analizar. No tengan miedo, porque es como que la presentación de su fichita es como que cuando estábamos haciendo las clases presencial, es como que ustedes pasan al pizarrón, ¿sí? Y cuando ustedes pasaban al pizarrón para hacerla, eh, corregíamos entre todos. Bueno, ahora yo les voy a decir quiénes son. Aguilar Paula sobre mapa. Alancay Marta
película. Alejo Claudia, grabaciones sonoras. Arias Balbina, juegos. Vaca Carolina, revista. Cala Margarita, mapa. Castaño Rosa, película. Galván Silvia, grabaciones sonoras. López Nadia, juego. Mamaní Rebeca, revista. Mamaní Silvia, mapa. Ovejero Ivana, película. Palacio Luciana, grabaciones sonoras. Zona María, juego. Toconas Natalia, revista. Y Trejo Mamaní va a ser sobre mapa. ¿Sí? Todos van a tener listo para el sábado para hacer las prácticas. Y bueno, con esto, de todas maneras, yo en la semana voy a mandar una fotito para recordarles en el grupo de alumnos, les voy a mandar una fotito del nombre de cada uno de ustedes y recordarles qué ficha le tocó hacer. ¿Sí? Bueno, eso es todo, chicos, y que tengan una buena semana y cuídense.